Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí una vez más. ¿Listos para otro viaje al corazón superíndice 3N de las redes sociales? Hoy vamos a desempolvar nuestros sombreros de detectives, afinar nuestros sentidos y sumergirnos de lleno en un culebro superíndice 3N digno de las mejores novelas turcas. ¿Adivinaron? Hoy vamos a desmenuzar, diseccionar y sobre todo, chismear sobre la saga, el drama, la epopeya de Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin. Asegúrense de tener a mano su bebida favorita, ya sea un cafecito cargado, un tu copyright helado refrescante o incluso una copita de vino para aquellos que necesitan un poco de combustible para el drama. A como superíndice 3 dens bien en sus software pongan sus telucopyright fonos en modo semisilencio. Recuerden que necesito esos likes y comentarios y prepurrense, porque este vídeo va a ser una bomba de rumores, teorías alocadas y por supuesto muchísimo drama digno de Hollywood, pero con ese toque turco que tanto nos fascina. Pero antes de que nos perdamos en la jungla de Instagram, nos enredemos en los hilos de Twitter, y nos dejemos llevar por los TikToks reveladores, un recordatorio amistoso: suscríbanse al canal. Si son amantes del chisme de celebridades, adictos al análisis de tendencias, y disfrutan de un buen rato de cotilleo sin remordimientos, este es su lugar. Que no duden ni un segundo, ataquen ese botu superíndice 3N rojo, activen la campanita, y asegúrense de no perderse ni una sola de mis actualizaciones. Ahora damas y caballeros, pongamos manos a la obra. Que comience el drama. Hande y Kerem y Hande. ¿Por du superíndice 3 de empezamos esta historia? Me parece justo empezar por el principio. Retrocedamos en el tiempo, recordemos con nostalgia y un poquito de envidia sana esa explosión superíndice 3N de amor que fue Senú con diéresis al cap. ¡Ay, esos tiempos! Esa serie no solo los catapultó superíndice 3 a la fama internacional, sino que también copyright N nos hizo creer en el amor verdadero, en el destino, y en el poder de una mirada. La química entre ellos era innegable, palpable, casi podíamos sentir el calor a trabu copyright ese de la pantalla. Era evidente, chispas saltaban. Y como suele suceder en estos cuentos de hadas modernos, la ficción superíndice 3N se fusionó superíndice 3 con la realidad, o al menos, eso nos hicieron creer. Anunciaron su relación superíndice 3N y el mundo, literalmente, se volvió superíndice 3 loco. Las redes sociales se inundaron de fotos idílicas, mensajes repletos de miel, y un alegio superíndice 3N de fans, me incluyo, no lo voy a negar, que vivuamos y respiro, vamos por esta pareja que parecua sacada de un sueño más menos o. Viajes sexo superíndice 3 ticos, cenas románticas, alfombras rojas tomados de la mano, declaraciones de amor en entrevistas. Lo tenuan todo. Parecuan la pareja perfecta, el epítome del amor moderno, la prueba irrefutable de que los cuentos de hadas existen. Pero hay, amigos míos, como en toda buena historia, la felicidad no puede durar para siempre. Como un rayo que cae en la noche oscura, llegó superíndice 3 la noticia bomba: Hande y Kerem han terminado. Y damas y caballeros, fue donde el verdadero drama comenzó superíndice 3 a cocinarse a fuego lento, a tomar forma, a convertirse en el plato principal de todos los programas de cotilleo. Las fuentes cercanas, esa misteriosa fuente cercana, que nunca logramos identificar con nombre y apellido, pero que siempre sabe todo, empezaron a filtrar información superíndice 3N jugosa, diferencias irreconciliables, problemas de agenda, falta de comunicación superíndice 3N, presiones de la fama. Ya saben, el repertorio clásico de las rupturas de Hollywood, pero con ese toque extra de dramatismo turco que tanto nos gusta, ese sazón que hace que todo sea ese intenso, ese apasionado, ese turco. Y mis queridos chismosos, es donde las redes sociales entran en juego. Porque seamos honestos, en esta era digital, la vida de las celebridades, y a veces, la nuestra, se desarrolla casi por completo en el reino de Instagram, Twitter y TikTok. Y cada publicación superíndice 3N, cada me gusta, cada comentario, es analizado con lupa, diseccionado hasta la saciedad, interpretado hasta el infinito por los fans copyright rimos y por la prensa del corazón superíndice 3N, siempre hambrienta de nuevas noticias. Entonces, copyright ha estado pasando en los perfiles de Hande y Kerem desde la ruptura? Bueno, para ser justos, ambos han mantenido un perfil relativamente discreto. Ninguno de los dos ha emitido declaraciones explícitas sobre el tema. Han evitado hablar directamente sobre la ruptura en entrevistas, y han tratado de mantener una imagen profesional y, hasta cierto punto, distante.
Pero como bien dice el refrán N, a veces el silencio grita mu, es fuerte que 1000 palabras. Y en este caso el silencio de Hande y Kerem ha sido ensordecedor. Hande, por ejemplo, parece haber decidido enfocarse al 100% en su carrera profesional. La hemos visto convertida en la musa de prestigiosas campañas más menosas publicitarias de marcas de lujo, deslumbrando en eventos de moda, y en general, proyectando una imagen de mujer fuerte e independiente exitosa y completamente empoderada. Sus publicaciones en Instagram son impecables, meticulosamente cuidadas hasta el último detalle, y transmiten una sensación superíndice 3N de control absoluto sobre su imagen pública. Cada foto, cada vídeo parece haber sido planeado al milímetro para mostrar al mundo una versión superíndice 3N de Hande que es segura de su misma, radiante y completamente ajena al drama. ¿Pero ¿es todo esto una fachada? ¿Será que Hande estuvo ocultando su verdadero dolor, su vulnerabilidad, detrás de esa sonrisa perfecta, de esa mirada penetrante que parece decir, «Aquí no ha pasado nada»? Por otro lado, Kerem ha optado por un enfoque ligeramente diferente, un perfil un poco más bajo, pero no menos interesante. Si bien también Copyright N ha estado trabajando en nuevos proyectos, nuevas series, películas, etc., sus publicaciones en redes sociales son menos frecuentes, y en ocasiones, adoptan un tono más introspectivo, más reflexivo. Lo hemos visto compartiendo reflexiones sobre la vida, sobre la importancia de la familia, sobre la necesidad de cuidarse a uno mismo, tanto física como mentalmente. Algunos interpretan estas publicaciones como una seu más menos al inequívoca de que Kerem tú, atravesando un momento difícil, que necesita tiempo para sanar heridas, para reencontrarse consigo mismo. Otros, los mues ecúnicos, los copyrighticos empedernidos, creen que todo esto es simplemente una estrategia de marketing muy bien orquestada para mantener el interu copyright ese del público, para seguir generando titulares, y para asegurar que su nombre siga sonando en los medios. Pero acu, mis queridos amigos, viene lo ese jugoso, lo que realmente ha desatado la locura colectiva, los unfollobs y los refollous. Hay, el drama de los unfollobs. En el despiadado mundo de las redes sociales, dejar de seguir a alguien es casi una declaración superíndice 3N de guerra, una bomba a tu superíndice 3 mica que detona en medio de la noche, un mensaje codificado que dice se acabó superíndice 3, no quiero saber nada ese de ti. Y por supuesto, Hande y Kerem no fueron la excepción superíndice 3N a esta regla no escrita. Inmediatamente después copyright, ese de que se confirmara la ruptura, ambos dejaron de seguirse mutuamente en Instagram. Escúndalo. Catástrofe. El fin del mundo. La noticia recorrió superíndice 3 el internet a la velocidad de la luz, desatando una ola de reacciones to copyright ricas por parte de los fans. Almohadilla Hande y Kerem se separaron, almohadilla Kerem unfollow Hande, almohadilla Hande unfollow Kerem se convirtieron en trending topics mundiales. Los fans obsesionados empezaron a analizar cada uno de sus movimientos, cada uno de sus likes, cada uno de sus comentarios, buscando pistas, buscándose un más menos ales, buscando una explicación superíndice 3N a lo que ha sucedido. Pero, esperen que la historia aún no termina aún. Como en toda buena telenovela, siempre hay un giro inesperado, un plot twist que lo cambia todo. Hace unas semanas, algunos fans con vista de alcu superíndice 3N y demasiado tiempo libre, seamos honestos, notaron algo inusual. Kerem ha vuelto a seguir a Hande en Instagram. ¡Boom! Explosión superíndice 3N. Terremoto. Las teorías conspirativas se multiplicaron a la velocidad de la luz. ¿Será una reconciliación superíndice 3N inminente? ¿Será que el amor ha vuelto a triunfar? ¿O es simplemente un gesto de buena voluntad, una muestra de madurez y civilidad entre dos personas que alguna vez se amaron? Y es aquí donde las redes sociales se transforman en un verdadero campo de batalla, en un coliseo romano moderno donde los fans luchan a muerte por defender a sus ídolos. Porque los fans de Hande y los fans de Kerem se han enfrascado en una guerra sin cuartel, analizando cada movimiento, cada like, cada comentario de sus amadas estrellas. Algunos estuvieron convencidos de que la reconciliación superíndice 3N es solo cuestión superíndice 3N de tiempo, que Hande y Kerem estuvieron destinados a estar juntos, y que el universo conspira a su favor. Otros, en cambio, mantienen una postura muy copyrightica, creyendo que todo es una ilusión superíndice 3N, una cortina de humo, y que Hande y Kerem simplemente
N tratando de mantener una relación superíndice 3N cordial por el bien de su imagen pública, por el bien de sus carreras. Pero en el fondo copyright ocultan realmente las redes sociales. ¿Es tú N Ande y Kerem jugando al gato y al rato superíndice 3N con sus fans, alimentando nuestras esperanzas y luego destrozándolas sin piedad? ¿O simplemente es tú N tratando de navegar por una situación superíndice 3N difícil, compleja, de la mejor manera posible, intentando mantener su privacidad en un mundo que exige saberlo todo? La verdad, mis amigos, es que nunca lo sabremos con certeza. Las redes sociales son una ventana al mundo, pero también copyright N son una herramienta de manipulación superíndice 3N, una plataforma donde las apariencias engañan más menos han, y una fuente inagotable de especulación superíndice 3N. Así que mi consejo es que tomemos toda esta información superíndice 3N con una pizca de sal, que no nos dejemos llevar por las emociones, y que recordemos que lo que vemos en Instagram, Twitter y TikTok es solo una versión superíndice 3N editada, filtrada y cuidadosamente construida de la realidad. En el caso de Ande y Kerem, creo que lo muy es sensato, lo muy es respetuoso, es darle su espacio, respetar su privacidad, y dejar que ellos decidan qué copyright quieren compartir con el público. Al fin y al cabo son personas como nosotros, con sus propios sentimientos, sus propias vulnerabilidades, sus propias luchas internas. Y merecen el derecho a vivir su vida, a amar, a odiar, a reír, a llorar, sin tener que dar explicaciones a nadie. Lo que es innegable es que esta saga, esta explosión de rumores, ha demostrado una vez más el inmenso poder de las redes sociales para crear narrativas, para alimentar especulaciones y para mantenernos enganchados a la vida de las celebridades. Y seamos sinceros, nos encanta. Nos encanta el drama, nos encanta el chisme, nos encanta sentir que formamos parte de la vida de nuestros ídolos, aunque sea de forma vicaria. Pero al final del día, debemos recordar que lo que vemos en las redes sociales es solo la punta del iceberg. La verdadera verdad, la verdad última, la verdad personal, solo la conocen Ande y Kerem. Y tal vez, nunca la sabremos. En resumen, hemos explorado a fondo el drama de Ande Eru Rafael y Kerem Bürsin después copyright ese de su ruptura, analizando sus actividades en redes sociales, las teorías de sus fans, y el impacto de los unfollows y refollows, en la percepción superíndice 3N pública. Hemos visto CU superíndice 3mo la privacidad de las celebridades se convierte en un bien escaso en la era digital, y CU superíndice 3mo las redes sociales pueden ser tanto una bendición superíndice 3N como una maldición superíndice 3N. Recuerden tomar toda la información superíndice 3N con pinzas, respetar el espacio personal de Ande y Kerem, y nunca olvidar que lo que vemos en las redes sociales es solo una pequeña más menos aparte de la historia. Y eso es todo por hoy, mi gente hermosa. Espero que hayan disfrutado de este chismecito virtual tanto como yo. No se olviden de dejarme sus comentarios. ¿Qué copyright opinan ustedes de todo este drama? ¿Creen que Ande y Kerem volveru a estar juntos? ¿O piensan que es mejor que sigan sus caminos por separado? ¿Son team Ande o team Kerem? Quiero saber su opinión superíndice 3N. Y por supuesto si les gustó superíndice 3 este vídeo, do copyright genme un like bien grande, compártanlo con todos sus amigos chismosos, y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Nos vemos en el superíndice 3 chismecito. Besos enormes. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutar de un buen drama.